Un fuerte saludo de paz y bien a todos mis hermanitos en Cristo Jesús. Estamos en este momento en la reunión de hombres aquí en nuestra comunidad, esos hombres de propósito, que tenemos un propósito lindo, que el Señor cada vez más fortalezca el propósito que Dios ha colocado en nuestro corazón para ser de influencia. Si somos de propósito, vamos a ser de influencia. Y la palabra que vamos a compartir hoy es muy, muy especial, para que la atesoremos en nuestro corazón. Invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, a nosotros como hombres a veces nos cuesta mucho el fortalecer nuestra parte espiritual, ser constantes. Las mujeres tienen esa particularidad que son muy constantes en la parte espiritual. A veces yo me siento como ese profeta que salió corriendo y se escondió allí en la barca, papito Dios. Y simplemente salió corriendo para no cumplir con tu mandato. Y ese hermoso hombre de Dios que era miedoso porque tenía miedo, porque estaba tal vez buscando un reconocimiento personal. Pero en últimas tú hiciste todo lo posible para que él fuera a Nínive y diera tu mensaje. Jonás. A veces yo me siento como Jonás. Por eso, Padre Santo, vengo ante tu presencia en este momento para que tú me lleves cada vez más a tu presencia viva. Me lleves cada vez más a ser ese hombre de influencia, Padre Santo, porque en ocasiones las circunstancias me dominan. Ven, papá, ven a mi vida, y que me monte en este hermoso bus de tu santidad, me lleves a esa salvación, y que en este bus de la santidad yo pueda traer a otros hermanitos, para que crean y se convenzan que tú existes y que el reino de los cielos es real. Gracias, papito Dios, y hoy sorpréndenos con tu palabra hermosa. Te lo pido por los méritos de la pasión de tu Hijo, nuestro Señor, que dio la vida por mí, por todos mis hermanos, por las lágrimas de tu hija hermosa, la flor de tu jardín celestial, nuestra Madre María. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Mi papá Dios, créeme que ahora les voy a compartir algo. Al final se los comparto. Algo que me llamó la atención en este momento. Y cómo el Señor cambia los planes tan sorprendentemente. Imagínense que estábamos en Nueva York. Y fue tan particular porque nos invitaron hace unos 2 o 3 años. Nos invitaron a un congreso, los del Movimiento Matrimonial Católico. Nos invitaron a un congreso, y precisamente en estos días ellos tienen un congreso allí en Nueva York. Y nos invitaron. Entonces fue tan particular porque compartimos la palabra. Fue un momento muy bonito, muy, muy, muy edificante. Y el domingo, eso fue un sábado, y el domingo teníamos que ir a una ciudad allí en Nueva York que se llama Ossining, a replicar lo que habíamos hecho allí en Nueva York. Y fue tan particular porque cuando íbamos a hablar, ya nos estaban presentando. Mi esposa se me acerca, ya estábamos allí en el salón y todo. Mi esposa se me acerca, me muestra la palabra y me dice: mira, Rafa. Cuando yo leo la palabra, yo quedé: ¡ah! Moni, qué hermosura, qué hermosura. Tenemos que cambiar el discurso. Me dijo: sí, Rafa, tenemos que cambiarlo. Y nos tocó modificar la charla. Y se dio otra charla diferente a la que habíamos colocado el día anterior. Y el Señor es así de lindo. Hoy tenía una charla para ustedes, pero ahora el Señor me muestra otra cosa diferente que tenemos que hablar. Y después complemento con la charla que tenía. Pero es importante que escuchemos esto, como esos hombres de propósito y esos hombres de liderazgo. Y quiero que leamos este momento, esa historia tan bonita, precisamente de ese hombre que se llama, ese profeta, que era miedoso porque tenía temor y quería, y era voluntarioso. Y era el profeta
Jonás. Entonces, mira lo interesante de Jonás. El 134, aquí en mi Biblia. El libro de Jonás es un libro que a mí me llama mucho la atención, porque, permíteme, lo busco primero. Me llama mucho la atención, porque el profeta Jonás, él, me acuerdo tanto que decía el Señor: yo a ustedes no les voy a dar ninguna prueba, y no les voy a dar ninguna señal, sino la que Jonás recibió. Sí, y cuando yo me pongo a mirar cuál es la señal que yo me preguntaba, pero ¿cuál es la señal de Jonás? Y me puse a leer a Jonás. Jonás son 3 hojitas, 4 hojitas, que vale la pena que lo leas. Y me llama mucho la atención porque cuando empecé a leer a Jonás yo no encontré esa bendita prueba, ni encontré cuál era la señal de Jonás. Y lo leí varias veces y no encontraba, pero ¿cuál es la señal de Jonás, Señor? Sí, y no la encontraba por ningún lado. Y resulta que Jonás no tuvo ninguna señal, ninguna. Él al pueblo de Nínive no le dio ninguna señal en absoluto. Él tenía que ir a predicar. Él tenía que ir allí a Nínive a informarles al pueblo que si no se arrepentían, el pueblo iba a perecer. ¿Sí? Mira, es que Jonás son una hoja, 2 hojitas. Bueno, dependiendo de la letra pueden ser 3 hojitas, no más. Y me llama tanto la atención que yo me puse, decía, pero ¿cuál es la señal? Y no hubo señal. Él fue al pueblo fue tan particular porque mandan o sea, mi Señor, mi papá Dios le dice a Jonás: ve y le dices a Nínive que se arrepienta de sus pecados, o si no, Nínive será destruida. Y fue tan particular porque no hubo señal, para nada, ninguna señal. Y entonces Jonás, caprichoso, muy voluntarioso, muy de su parecer, dijo: pero yo qué voy a ir a hacer allí, si es que nadie me va a creer, si usted no me da una forma de poderle manifestar a ellos, nadie me va a creer. Y entonces yo voy a estar como un loco, lo estoy como interpretando, voy a estar como un loco y yo mejor prefiero irme. Y se fue y se montó en un barco, corriendo para que, como alma que lleva el Espíritu Santo. Y se montó en el barco y se fue. Y curiosamente, en el barco él se quedó dormido. Allí donde guardan la mercancía, pues en el barco, en la bodega, y se quedó durmiendo. Y empezó a haber una tempestad impresionante. Era un buque, un barco donde la gente no era creyente. Entonces los del barco empezaron a decir: ¿qué es lo que está pasando? Esta tormenta no es normal, y es porque algo está pasando al interior. Y ellos empezaron a botar toda la mercancía, y Jonás estaba todavía roncando como una marmota. ¿Será que estaba roncando? ¿Será que estaba durmiendo? ¿O será que estaba pensando: yo sé por qué esta tormenta se da? Y la gente empezó a botar la mercancía y todavía el barco seguía, estaba que zozobraba el barco, estaba que se hundía. Y entonces Jonás se levantó y dijo: yo soy el culpable de esta tempestad, lánceme por la borda. Y ¡pac!, lo lanzaron y en ese momento pues la tempestad se detuvo. Y vino un pez, según lo que cuenta allí la historia, y ese pez gigante devora a Jonás y lo lleva hasta Nínive. Lo lleva hasta Nínive, y en ese momento se da cuenta Jonás que él tenía que ir a predicar. Va y predica, va y predica. Y el pueblo se arrepintió con su predicación. No hubo señales, no hubo señales. Y el pueblo de Nínive pues no fue destruido. Curiosamente, más adelante, y ahí se muestra que está allí en un arbolito, a la sombra, y otra vez se pone caprichoso el Jonás. Jonás tenía su temperamento, tenía su forma de ser. Me llama mucho la atención porque nosotros tendemos a ser así, ser de nuestra voluntad y ser de nuestro capricho. El Señor nos llama a ser esas personas de influencia para el pueblo. Y a veces decimos: pero es que yo no sé hablar. Es que yo no tengo esa predicación que tal vez tiene Rafa, por ejemplo, o otros predicadores que conozcas. Es que no sé hacer eso, no sé, yo no fui llamado para eso. Y entonces el Señor te invita a que hagas un Santo Rosario, que hagas una comunidad, que vayas y prediques, que vayas y hables a tus hermanos, a tus familiares, pero es que ellos no me escuchan.
pero es que ellos, y entonces el que fue. Y sacamos una cantidad de argumentos impresionantes. Y no nos damos cuenta que este tiempo estamos en los finales de los tiempos. No para que nos asustemos. Yo no soy de esos de generar sustos y esas cosas para nada. No sabemos el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que estamos en los últimos tiempos. Si ustedes se ponen a mirar, el pueblo de Israel ya se está empezando a transformar, mis hermanitos. El pueblo de Israel ya está empezando a creer. Y ahí sí asústate. Si es que no estás llevando una vida de coherencia y no estás cumpliendo con lo que Dios te llamó para ser ese mensajero del amor de Dios, para ser ese hombre de propósito y hombre de influencia, ¿sí? Asústate, porque realmente los tiempos ya están cambiando. Los judíos, recuérdate que es el reloj de Dios. El pueblo de Israel es el reloj de Dios. Lo que pase con Israel sucede contigo, mi hermanito. Entonces, ellos están empezando, y el día en que los judíos crean y se convenzan que Jesús es el Mesías, ahí sí, mantente bien fuerte porque ahí va a llegar nuestro Señor Jesucristo. Ese es el final de los tiempos. Y ya empezaron a transformarse. Ya hay judíos que son mesiánicos, judíos que ya creen en el Mesías, ya consideran el Mesías, siguen con sus tradiciones judías, siguen con sus normas judías, pero ya creen que el Señor está transformando, que el Señor es el Mesías. Ya están cambiando su vida. Entonces, es bien delicado la situación. Acuérdate que, y te lo digo así como para que empecemos a transformar nuestra vida, mi hermano. 1938 más o menos. El pueblo de Israel fue la diáspora. Se perdió, se fue por todo el mundo, los tomaron, inclusive los mataron allí en Alemania. Inclusive la Primera Guerra Mundial también persiguieron a los judíos. Búscalo, averigua un poco sobre la historia de los judíos y te das cuenta que en toda guerra siempre persiguen a los judíos. Que porque son judíos, que porque son jodidos, independientemente de lo que sean ellos, sean una cosa o sean la otra, nosotros tenemos que bendecir ese pueblo, orar por ese pueblo. Y siempre han sido perseguidos. La Primera Guerra Mundial los persiguieron. La Segunda Guerra Mundial los persiguieron. ¿Pero por qué perseguían a los judíos y no a otros pueblos? ¿Por qué les hicieron tanto daño a los judíos? Y en 1938, el pueblo de Israel se convirtió en nación otra vez. O sea, el pueblo de Israel se unió en 1938. Se están uniendo, mis hermanitos. Y al pueblo de Israel, inclusive 10 países intentaron hacerle la guerra y no pudieron combatir a Israel. Israel es potencia, mi hermano. Es potencia. Un pueblo pequeño y es potencia. Potencia en muchos aspectos. A nivel de guerra, ellos tienen unas armas tan sofisticadas, pero ellos son fuertísimos en todo aspecto. Y es un pueblo bendecido por el Señor Jesucristo, bendecido por nuestro Padre Dios. Es su pueblo escogido. Ellos no quieren aceptar a nuestro Señor, pero nosotros sí lo aceptamos. Lo que pase con Israel va a pasar con todos nosotros. Entonces, si ellos ya se empezaron a unir, si están empezando paulatinamente a creer en el Señor Jesucristo, las cosas se están acabando. Entonces, ¿qué sucede a nosotros? Dios ya nos llamó, te llamó a ti, me llamó a mí. Ahora en este momento no es para que estemos con es que fue, que es que nadie me va a creer. Es que yo no di testimonio anteriormente y ahorita ellos no me quieren aceptar. Es que no sé qué. O sea, buscamos una cantidad de argumentos, mi hermano, argumentos por aquí, argumentos por allá, y no hacemos lo que nos corresponde. No es que yo no sé predicar. Es que no, que es que es mucho trabajo. Es que no sé qué. Y la pereza, mi hermanito. Y la pereza. Es que yo no sé tal cosa. O sea, le ponemos argumentos a lo que sea. A lo que sea. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en nuestra comunidad. Que yo les dije, vamos este año a estar prácticamente 24 horas al día en las redes sociales y vamos a impactar a otras personas más, sin que sepamos quiénes son, pero las vamos a impactar. Entonces dije eso y ¿quiénes fueron las primeras que tomaron esa decisión? Las mujeres.
Y empezaron a hacer actividades y actividades y se han mantenido. Obvio que también nuestros hermosos varones del Señor que hacen parte de nuestra comunidad también actuaron, pero nuestras mujeres siempre nos han llevado una ventajita. Que sean más, pero ¿por qué son más? ¿Por qué son más creyentes que nosotros? Y es que nosotros somos los San Josés. Nosotros somos los de la autoridad, mi hermano. Tú y yo somos de la autoridad, sin desconocer la autoridad de ellas. Pero nos dio una autoridad para que nosotros seamos esas cabezas de nuestros hogares, esas cabezas de nuestros ministerios. Pero entonces siempre ponemos argumentos, que fue que. Es que no me acompañan, es que no hacen, es que no oran, es que... Y siempre andamos mirando todas las circunstancias igual que Jonás. Es que no me van a creer, es que no me van a creer, yo prefiero salir corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo, a esconderme por allá donde nadie me vea, a esconderme por allá, allá y dormir, estar allá en mi placidez, que me traigan las uvitas así, que me echen vientecito, ¿sí? Y yo así durmiendo en mi comodidad y en el confort que ofrece este mundo, metido tal vez teniendo tiempo, ¿sí? Quejándome por las circunstancias, y allí, tranquilo y sereno, aparentemente, viendo en el mundo, en mis cuestiones de trabajo, en mis cuestiones de mis negocios, pero no estamos realmente prestos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a predicar, sí. Que nos toca ir a llevar la palabra, nos toca llevar la palabra. Que se van a arrepentir o no, eso ya es cuestión de ellos, mi hermano, eso no te corresponde a ti. Tú simplemente eres un burrico, somos esos siervos inútiles, pero el siervo inútil actúa. Dice, sean como ese siervo inútil, dice mi Jesús, vayan y sírvale a su Señor, así ustedes estén cansados, que lo reconozcan o no lo reconozcan, no se preocupen, a ustedes se les dará el premio de lo que ustedes están haciendo en su momento. Dedíquense a hacer lo que corresponde. Si alguien quiere creer, que crea. Si alguien quiere hacer algo, pues que lo haga. Eso ya es cuestión de ellos, pero ustedes solamente dedíquense a cumplir lo que yo les digo. Vayan y prediquen. Vayan y prediquen, mis hermanos. A eso nos está mandando el Señor. Y si tienes alguna idea, pues aplícala, mi hermano. Si tienes algo que... hazlo, no tengas miedo en hacerlo. Y es que no sé manejar los medios, pues aprende. O sea, es que mira todo el tiempo que te dedicas, por ejemplo, viendo televisión. O te dedicas escuchando a otros, pero ¿por qué tú no lo haces? Fue muy curioso cuando empecé con las emisoras. Dios nos dio tantas capacidades, muchas capacidades. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo montar? Yo quisiera algún día estar en una emisora. Y anhelo, desde muy pequeñito siempre anhelé tener y estar en una emisora. Siempre lo anhelé. Y no sabía cómo. Entonces veía que era como muy complicado, era muy difícil. Tener un espacio en la radio era muy costoso económicamente, porque cobran mucho dinero para tener un espacio en la radio. Quien a uno le ayude a pagar es muy complicado, de verdad es muy complicado. Uno puede estar pidiendo algo y es complicado vivir uno en la misericordia, en la medida que si uno está esperando que alguien me dé, es complicado. Créanme, es complicado. Nosotros vivimos de la misericordia. Estar pidiendo es muy cansón. Voy a decirlo a lo colombiano, es muy harto. Estar pidiendo y pidiendo, uno se vuelve ya muy latoso, se vuelve muy fastidioso. Entonces, de por sí, y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hacemos los retiros, les pedimos a la gente que por favor nos colaboren. Y de verdad hay personas que inclusive se llenan de argumentos, se quieren llenar de dinero, se quieren llenar de plata, se quieren llenar. Entonces decimos, si no quieres, ve y participa, no nos des nada, no te preocupes, ven y participa. Y ni siquiera así participan. Es que es increíble. No, y al final, 5 minutos antes están que corren a ver si pueden participar. Entonces, de por sí a veces nos llenamos de muchos argumentos, de muchas cosas. Y entonces el Señor nos dice, ve y predica, sin ningún temor y temblor, ve y predica, lleva la buena noticia, porque acuérdate, estamos en los últimos tiempos. Que no nos va a pasar lo que le pasó a la lista de Children. Yo no sé si tú viste esa película, mírala, es muy hermosa. Un hombre de una u otra forma judío, que también tenía la nacionalidad alemana, y él es un empresario que se mueve en los medios de los romanos, de los alemanes, que en última resultan siendo romanos. Entonces se mueve en el medio de los alemanes
Y él al final en la guerra intenta salvar a muchas almas, intenta salvar a muchos judíos y los ayuda a salvarse. Salvó muchos judíos, los salvó con su dinero. Y entonces, al final de la película se la voy a contar. No es que te la vaya a dañar, sino que me parece muy lindo, porque Children, que sí existió, él se dio cuenta que su dinero les ayudó a muchos. Y fue tan bonito que al final de la guerra, los judíos le regalaron un anillo de oro. Y le dijeron, mira, esto es para ti. Y él dijo, ¿y ustedes de dónde sacaron ese oro? Y muestra en la película muchos sonrientes y muequitos. Porque el oro que tenían en sus dientes, le quitaron los dientecitos del oro para regalárselo a Children. Y él, cuando se da cuenta que tiene un carro lujoso todavía, se pone a llorar. Y dijo, ¿por qué no vendí ese carro? ¿Por qué no lo vendí? Para haber salvado otras almas. Y lloraba. Y todos le decían, no te preocupes, salvaste los que tenías que salvar. No te preocupes. Tal vez eso nos toque a nosotros, mis hermanitos. Porque cuando estemos ante la presencia de Dios, vamos a ver a muchos hermanos nuestros condenados. Y que tuvimos la oportunidad de compartirle la palabra. Y no lo hicimos por pereza. Por el espíritu de Jonás en ese momento, ¿no? Por salir corriendo y escondernos del mensaje que Dios nos manda, del mandato que Dios nos da. Y salimos corriendo y ahí nos vamos a llorar, mi hermano. ¿Por qué yo no le actué? ¿Por qué no le compartí? Y cuando veamos esas almas perdidas, nuestros hermanitos, nuestros hijos, nuestra esposa, imagínate tú. Por eso el Señor hoy me habla a mí y a ti también. Para que seamos hombres de propósito. Porque si tú no tienes un propósito, no vas a ser de influencia. Fíjate que ha sido influencia de lo malo, ¿no? Ponte a pensar. De una u otra forma, amigos que te acompañaban y que tú los invitabas a tomar. A hablar porquerías. A hablar de mujeres. Una cantidad de cosas, ¿no? Pero ahora el Señor te ha estado transformando tu vida, ha actuado en ti. Ahora simplemente es que tome la decisión e irás a Nínive, mi hermano. No esperes hasta que te lancen por la borda. No esperes hasta que las circunstancias estén bien complicadas y tú veas el mundo tan caótico. Sino que ya, lánzate por la borda. Lanzarte por la borda de ese barco como a Jonás es dejar que ese pez, que puede ser, por ejemplo, este mensaje. Este pez puede ser el mensaje y que te está llevando a que llegues a Nínive. O sea, que llegues a donde tus hermanos. El Señor te dijo, predica, solo predica. Y predicó. Y él se dedicó a predicar. Y Nínive era, según lo que dice la Escritura, muy grande, muy grande. Y él empezó a decir, conviértanse, 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 conviértanse. Y él no se puso a pensar, ¿me van a creer o no me van a creer? Fue obediente y se puso a hacer lo que le correspondía, sin temor ni temblor. Y el pueblo se arrepintió. Entonces, es bien importante eso, que nos lleve el Señor a ser esos predicadores. Ahora les voy a contar la historia que yo quería compartirles a ustedes. Bendito sea el Señor por la palabra. ¿Por qué me la cambió? ¿Qué está pasando contigo, mi hermano? ¿Qué miedo tienes? Tal vez lo que estás haciendo, ¿tú crees que no está teniendo efecto? ¿Porque no ves las multitudes allí a tu alrededor? ¿Tú crees que lo que estás haciendo es inútil? ¿O estás cansado de lo que estás haciendo? ¿Porque te llenaste de argumentos? ¿Qué está pasando contigo, mi hermano? Yo tuve un sueño y lo compartía ahora en la meditación del Evangelio, que se lo recomiendo que la vean, porque nos da esperanza. Y se me demora un poquito porque lo dejé en Full HD, entonces se me está demorando mucho, no me di cuenta. Pero por algo fue, por algo tiene su sentido. Y tuve un sueño donde yo caminé sobre las aguas.
Y fue tan particular porque fue real ese sueño, fue algo impresionante. Yo me sorprendí mucho porque yo decía a la gente, esto es tan bonito, es tan hermoso, es una alegría tan profunda caminar sobre las aguas, esto es hermoso. Yo les decía, vengan, vengan hermanitos, vengan, que caminar sobre las aguas es muy fácil, vengan. Yo les decía, unos no me creían, otros los invitaba y caminábamos sobre las aguas. Mi hermano me dijo, él estaba convertido muy fuerte a nivel espiritual. Me decía, ¿sabes? Y me duele el corazón de mi hermano, me duele. Era un predicador impresionante y iba por las almas y le fascinaba que las almas se convirtieran. Ahorita pues está un poquito embolatadito, pero era admirable mi hermano en ese momento. Creo que tengo que írselo a decir. Y entonces mi hermano me dijo, esas son las multitudes, Rafa. Porque cuando uno sueña con agua, son las multitudes las cuales van a escuchar tu mensaje. Yo en ese tiempo, pues obvio, no estaba como ahora con un ministerio ni nada. Y le creí, ¿saben? O sea, no le creí tanto, sino que dije, tan raro eso, ¿será así? ¿Será así? Y ahora yo me pongo a mirar y digo, sí, es verdad, mira, nos dio un ministerio. Y mi esposa leía a Jeremías, me parece que es Jeremías, donde ella decía, hay torrentes de agua viva que corren por debajo de tus pies, en los 4 puntos cardinales. Y en este momento, si tú te pones a pensar, mira tu país, por ejemplo, yo estoy aquí, en mi sitio, que tú tal vez ves que es muy grande, pero es pequeñito, mi sitio aquí es pequeñito. Y cómo aquí estoy llegando a tu país. O sea que abajo de mis pies hay un torrente de agua viva que está llegando a tu casa. Sea el norte, el oriente, el occidente, el sur. Está llegando a todo lado. Estados Unidos, Argentina, mira. Europa, Centroamérica. Está llegando a todo lado. Cuando mande este video tal vez a YouTube, ¿a cuántos países no estará llegando? O sea que de mi casa está saliendo un torrente de agua viva a muchos países. Eso mismo está para que tú lo seas. Tal vez tú no hayas soñado con agua, mi hermano, pero yo te estoy invitando a que vengas aquí a caminar sobre las aguas. Te estoy invitando, ven, ven. Vamos a predicar, vamos a actuar, mi hermano. No te dejes llevar por las circunstancias, el dinero, la pereza. Es que no me escuchan, es que es inútil lo que estoy haciendo. ¿Tú qué sabes? Es que eso no te corresponde a ti, eso es de Dios, mi hermano. Déjale a Dios ser Dios. Deja que Él haga tu obra. Nosotros duramos más o menos unos 6 meses cuando empezamos las emisoras. Y al principio era un auge impresionante. Íbamos a muchos países cuando empezamos nuestra emisora. Y después nadie nos escuchaba. Y nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana. 5 de la mañana con mi esposa a hacer la meditación de la palabra. Uno de esos se llama el espíritu de Jezabel. Nadie nos escuchó, nadie. Y ahorita si ustedes vieran ese video, ¿cuántas personas han escuchado ese video? El espíritu de Jezabel. Nadie nos escuchaba. Entonces yo le dije a Mónica, y ella me decía, pero Rafa, nadie nos escucha. Le decía, no te preocupes, levantémonos, grabemos. Yo no me imaginaba un ministerio, nunca llegué a imaginarme o viajar por las naciones, nunca me imaginé. Y nos dedicamos a hacerlo. Duramos 6 meses sin que nadie nos escuchara, nadie. Hasta que yo me di cuenta porque el streaming creo que se llama así, o sea, de lo de la radio, uno se da cuenta cuántas personas están conectadas. Y alguien se conectó. Una persona, le dije a Mónica, mira, después de tantas personas que se conectaban, ahora mira, una personita. Me puse tan feliz y cuando me di cuenta era mi hija. Me dijo, papi, te estoy escuchando. Y fue tan particular porque ese esfuerzo que hacíamos que nadie nos escuchaba. Y ahora hay mucha gente que nos escucha. Mucha gente.
porque esa perseverancia que tú debes tener y esa constancia el Señor te la va a gratificar. No solamente en la estabilidad en tu casa, que es lo fundamental, sino que vas a llegar a muchas multitudes que lo están necesitando. Y cuando estemos en el cielo, tú y yo, mi hermanito, y que seamos, de pronto le decimos, Señor, no hice nada. Mi papá Dios te va a hacer voltear la cara. Y te va a decir, mira, voltea a mirar. Y vas a llorar de alegría y de tristeza a la vez. Porque van a haber muchas personas tal vez diciéndote gracias. Gracias por haber compartido la palabra, por haberme llevado a mi Padre. Hoy es un llamado para que, tal vez si somos esos Jonases, volvamos a mi nivel. Y yo te estoy invitando a que, ven, te estoy invitando a que caminemos sobre las aguas, que vayamos sobre esas multitudes, pero el Señor es el que nos lleva. Padre, gracias por tu mensaje, porque hoy me estás llamando nuevamente para quitarme esas circunstancias que me han impedido estar realmente sumergido en ti. Tal vez el cansancio, el dolor, la angustia, la desesperanza. Hoy me llenas de propósito para predicar. Dame los argumentos, dame las herramientas, Padre. Dame ese querer como el hacer. Colócamelo en mi corazón, Señor. Que yo no tenga miedo de manejar las redes sociales y que manejar las redes sociales. Que yo no tenga miedo en predicar. Que yo no tenga miedo en llevar tu mensaje, Señor. Si tú me colocas algo en mi corazón que hay que hacer, lo haré. Gracias, papá. Porque hoy me estás hablando directamente a mi corazón. Hoy me hablas a mi corazón. Ya no más argumentos. Porque mis hermanos se están perdiendo. Mi familia se está perdiendo. Ya no más argumentos. Y sé que el primer mensaje que debo dar es mi testimonio. Gracias, papito Dios, porque me tenías hoy un mensaje especial para mi vida. Bendito y alabado seas por siempre, papá. Te alabo y te bendigo por siempre. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.